Las visitas de ángeles. Discurso del presidente Orson Hyde pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 6 de octubre de 1853. Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial. No establece doctrina oficial de la Iglesia. Gacele. Al comienzo de nuestra conferencia, me ha correspondido hacer algunas observaciones. Si me conceden su atención en espíritu de oración, procuraré comunicarles algunas palabras que espero y confío puedan resultar no solo edificantes para ustedes ahora, sino también una fuente de consuelo y fortaleza en el futuro. Sea como el Señor disponga, haré mi mejor esfuerzo para ello, y si fracaso, será por falta de capacidad y no por falta de disposición. Veo ante mí muchos rostros desconocidos. Supongo que son nuestros amigos de los diferentes asentamientos del sur, norte, este y oeste, que sin duda se han reunido aquí con el propósito de obtener instrucción e información acerca de la prosperidad de la Iglesia, del deber de sus oficiales y de lo que debe hacerse en este importante periodo en el que ahora vivimos. Es un tiempo peculiar e interesante para nosotros. En primer lugar, nuestros hermanos que vienen de otros lugares y que no están acostumbrados a la vida en las montañas ni a la vida en este valle, están emigrando a este lugar, y cuando llegan aquí, quizá no encuentran todo exactamente como lo habían anticipado, o encuentran las cosas diferentes de lo que estaban acostumbrados en los lugares de donde vinieron. Todo parece nuevo y extraño, y toma algo de tiempo, como decimos en una expresión familiar, acostumbrarse al arnés. No solo eso, sino que también hemos tenido algunas pequeñas dificultades con los hombres rojos en esta temporada. Y esto ha sido una causa de cierta desviación del camino habitual del deber por el que estamos acostumbrados a avanzar. En medio de todas estas circunstancias y teniendo asuntos importantes que tratar durante esta conferencia, se hace necesario que nuestras mentes se unan lo más posible para que podamos actuar de acuerdo con la mente y la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Permítanme observar aquí que el pueblo de Dios solo puede estar unido sobre ese principio que procede del mismo seno del cielo. Si estamos unidos, si podemos tocar un punto o principio en el que todos podamos estrechar las manos, por esa unión sabremos que nuestra voluntad es la mente y la voluntad de Dios. Y lo que nosotros en este estado atemos en la tierra, queda atado en el cielo, porque la acción es recíproca, es la misma. Por lo tanto, después de una separación tan prolongada, nos hemos reunido nuevamente bajo circunstancias algo peculiares. Es necesario que procuremos estar unidos. ¿Cómo estaremos unidos? ¿Alrededor de qué estandarte nos congregaremos? ¿Dónde está la luz del faro hacia la cual deben dirigirse nuestros ojos para que nuestras acciones tiendan al cumplimiento de un mismo propósito y designio? La luz del faro es aquel a quien nuestro Padre Celestial ha ordenado y designado para dirigir a su pueblo, darles consejos y guiar su destino. Esa es la luz hacia la cual deben dirigirse nuestros ojos, y cuando esa voz sea escuchada, que todo pecho responda sí y amén. Pero dirá alguno, si esto es correcto, entonces se le está dando a un solo hombre un poder todopoderoso. Se le está concediendo a un solo hombre el poder supremo para gobernar. Admitámoslo. ¿Qué es lo que todos estamos procurando? ¿No estamos procurando el poder supremo? ¿No estamos procurando obtener la promesa que se ha hecho a todos los creyentes? ¿Cuál es? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No estamos todos buscando esto, que podamos vencer y heredar todas las cosas? Porque dice Pablo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pues bien, si todas las cosas son nuestras, seríamos muy insensibles a nuestros mejores intereses si no buscáramos diligentemente aquello que el cielo promete como herencia a los fieles. Es por lo tanto nuestro derecho.
¿No esperamos todos ser investidos con poder todopoderoso? ¿Hay algún santo de los últimos días dentro del alcance de mi voz, cuyo corazón esté encendido con luz celestial y que no busque poseer el poder supremo, casi diría, tanto en el cielo como en la tierra? Se ha dicho que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Posee Jesucristo todo poder en el cielo y en la tierra? Él dijo cuando resucitó entre los muertos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si somos herederos de Dios y coherederos con ese ilustre personaje, como Él mismo lo ha declarado, entonces, ¿no participamos con Él del poder que existe en el cielo y en la tierra? Si entonces un individuo está un poco adelantado a nosotros en la obtención de ese poder, no deberíamos envidiarlo, porque nuestro tiempo llegará más adelante. Más bien deberíamos estar agradecidos y glorificar a Dios porque ha armado a un individuo con ese poder y ha abierto un camino para que podamos seguirlo y obtener el mismo poder. En lugar de que sea motivo de envidia, debería ser, por el contrario, motivo para que broten nuestras más sinceras acciones de gracias y alabanzas a Dios, por haber restaurado ese poder nuevamente en la tierra en nuestros días, mediante el cual podemos ser guiados paso a paso hasta el punto que esperemos alcanzar. Después de reflexionar un poco esta mañana, vino a mi mente un pasaje de las Escrituras, las palabras de Juan, el revelador, o la promesa que se le hizo. Dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. En el curso de mis viajes predicando el Evangelio a diferentes naciones, muchas veces he oído a la gente decir en tiempos pasados: hemos escuchado su testimonio, hemos escuchado su predicación, pero realmente, ¿por qué no viene José Smith, su profeta, a nosotros para dar testimonio? ¿Por qué no viene y nos muestra las planchas de las cuales se tradujo el libro de Mormón? Si pudiéramos ver al profeta y las planchas, entonces estaríamos satisfechos de que la obra es genuina, de que es de Dios. Pero si no podemos verlo a él ni a los registros antiguos, todavía tenemos dudas acerca de la autenticidad de la obra. Mi respuesta para ellos es la siguiente: José Smith no puede estar en todas partes, ni las planchas pueden presentarse ante todos los ojos. La voz de José Smith no puede ser oída por todos los oídos. Y les he dicho: ustedes me han visto a mí, han visto a José Smith, porque el mismo espíritu y los mismos sentimientos que están en él están también en mí. Y yo les doy testimonio de que estas cosas son verdaderas. Generalmente sucede que cuando una persona es ordenada y designada para dirigir al pueblo, ha pasado por tribulaciones y pruebas y ha demostrado ante Dios y ante su pueblo que es digno de la posición que ocupa, y que esto sea el lema y la salvaguarda para todo tiempo futuro. Que cuando una persona que no ha sido probada, que no ha demostrado ante Dios, ante su pueblo y ante los consejos del Altísimo ser digna, esa persona no va a entrar para dirigir a la iglesia y al pueblo de Dios. Nunca ha sido así. Desde el principio, quien dirige es alguien que entiende el espíritu y el consejo del Todopoderoso, que conoce a la iglesia y es conocido por ella. ¿Cómo llega alguien a estar tan familiarizado? ¿Cómo obtiene esa influencia y esa confianza en la estimación del pueblo? La gana mediante su conducta recta, por la justicia de sus consejos, por la exactitud de sus profecías y por el espíritu sincero que manifiesta al pueblo. Y tiene que hacerlo paso a paso. Así va ganando influencia y su espíritu, como un ancla que firme en el corazón del pueblo y es sostenido y apoyado por el amor, la confianza y la voluntad de los santos y de aquel que habitó en la zarza. Ese es el tipo de persona que debe dirigir el pueblo de Dios, después de haber obtenido esa buena voluntad y esa confianza. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Debe ir por las naciones de la tierra a predicar el evangelio dejando su hogar y al pueblo que está bajo su cuidado?
¿No podemos contarlo como el primero y principal entre aquellos que vencen? Yo creo que sí. Pues bien, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Todos aquellos que se acerquen más a ese modelo, esperamos que permanezcan en el templo de Dios en su propio hogar, y no que salgan a las naciones de la tierra. Dice alguno: si un ángel del cielo descendiera y diera testimonio de que esta obra es de Dios, yo lo creería. ¿Por qué no podría yo recibir el testimonio de los ángeles, así como José Smith o cualquier otra persona? Porque Dios no hace acepción de personas. Si pudiera recibirlo, entonces estaría satisfecho de que la obra es verdadera. Pero permítanme hacer aquí otra observación. Supongamos que el omnipotente Jehová, que se sienta en su trono de gloria y poder, descendiera y diera testimonio. ¿Qué mayor prueba querrían entonces? Aún así, necesitarían que alguien les dijera que realmente fue Dios mismo quien los visitó, para estar seguros de que no fue un ángel de oscuridad en semejanza de un personaje celestial. Recuerden que Dios, nuestro Padre Celestial, quizás una vez fue un niño, inmortal como nosotros, y que descendió paso a paso en la escala del progreso, en la escuela del adelanto, avanzó y venció hasta llegar al punto en el que ahora se encuentra. ¿Es esto realmente posible? Pues bien, queridos amigos, ¿cómo les gustaría ser gobernados por un gobernante que no hubiera pasado por todas las vicisitudes de la vida que son comunes a los mortales? Si no hubiera sufrido, ¿cómo podría compadecerse de las angustias de los demás? Si él mismo no hubiera soportado lo mismo, ¿cómo podría simpatizar y ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades? No podría hacerlo, a menos que él mismo hubiera pasado por la misma prueba y hubiera vencido paso a paso. Si esto es así, también explica por qué no lo vemos. Es un ser demasiado puro para mostrarse a los ojos de los mortales. Él ha vencido y no sale más, sino que es templo de mi Dios y es una columna allí. ¿Qué es una columna? Es aquel poder que sostiene la superestructura que mantiene en pie el edificio. Y esa columna fuera removida de su lugar, el edificio corre peligro de caer. Así, nuestro Padre Celestial ascendió a un trono de poder, ha pasado por escenas de tribulación, como los santos en todas las épocas han pasado, y aún están pasando. Y habiendo vencido y ascendido a su trono, puede mirar hacia abajo a aquellos que siguen el mismo camino y comprender la naturaleza de sus debilidades, problemas y sus dificultades, como el padre anciano que observa a su familia, incluso al más pequeño de sus hijos, y cuando los ve luchando con dificultades, su corazón se conmueve con compasión. ¿Por qué? Porque él mismo ha sentido lo mismo, ha estado en la misma situación y sabe cómo aplicar una corrección justa, mezclada con los sentimientos más bondadosos del corazón de un padre. Así también nuestro Padre Celestial, cuando ve que nos desviamos, extiende su mano de corrección. Al mismo tiempo, comprende las dificultades con las que tenemos que luchar, porque Él mismo las ha sentido, pero habiendo vencido, ya no sale más. Cuando el mundo estaba perdido en miseria y aflicción, ¿qué hizo Él? ¿Vino aquí personalmente? No, pero dijo: enviaré a mi Hijo para que sea mi agente, aquel que está más cercano a mi persona, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Enviaré a mi Hijo y diré: el que a Él oye, a mí me oye. Ve entonces, hijo mío. Él vino, ¿y cómo se veía? Se veía exactamente como su Padre. Y así como lo trataron a Él, trataron también a su Padre en el cielo. Porque en cuanto lo hicieron a Él, también lo hicieron a su Padre. Él era el agente, el representante escogido y enviado por Dios con ese propósito. Cuando fue necesario que el Salvador del mundo recibiera ayuda y fortaleza, cuando necesitó ser sostenido en la hora más oscura, ¿vino Dios mismo en persona en su ayuda? No,
envió a su ángel para socorrerlo. Cuando el Salvador nació, los espíritus que rodeaban el trono de Dios estaban listos para volar a su protección cuando los reyes y gobernantes de este mundo inferior buscaban su destrucción. ¿Qué dijeron los sabios de Israel en aquella ocasión memorable? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, los ángeles aparecieron y lo fortalecieron. Su Padre Celestial no vino personalmente, pero el Salvador dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy como Él, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona. El mismo Espíritu que está en el seno del Padre está en mí. No vine para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. De modo que quien miraba al Salvador, miraba al Padre, porque Él era un reflejo exacto de Él. Y si no creían al Hijo, tampoco creerían al Padre. El Salvador, en el cumplimiento de su misión, entregó su vida por el mundo. Resucitó de entre los muertos y ascendió a lo alto. Y pocos y benditos son los ojos que lo han visto desde entonces. A veces sucede que el velo de la mortalidad se rasga y el ojo del Espíritu contempla al Salvador, como lo hizo Esteban en la antigüedad, cuando fue apedreado hasta morir. En sus últimos momentos, en las agonías de la muerte, ¿qué dijo? Dijo: veo abiertos los cielos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban lo vio en aquella hora de prueba. Es cierto que en la hora más difícil a los siervos de Dios se les puede permitir ver entonces a su padre y a su hermano mayor. Pero, dirá alguno, yo quisiera ver al Padre, al Salvador y a un ángel. Antes de poder ver al Padre, al Salvador o a un ángel, es necesario ser llevado a circunstancias muy estrechas para poder disfrutar de esa manifestación. La realidad es que su propia vida debe quedar, por así decirlo, suspendida de un hilo. Si desean ver a su Salvador, deben estar dispuestos a llegar al punto en que ningún brazo mortal pueda rescatarles y ningún poder terrenal pueda salvarles. Cuando todo lo demás falla, cuando todo lo demás resulta inútil y sin fruto, entonces quizás su Salvador y su Redentor pueda aparecer. Su brazo no se ha cortado para no poder salvar, ni su oído se ha endurecido para no poder oír. Y cuando la ayuda parece fallar por todos lados, entonces dirá el Señor: mi brazo salvará, mi poder rescatará, y oirán mi voz. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. El Padre ha vencido, el Salvador ha vencido, y los ángeles están venciendo como nosotros. Pero permítanme observar aquí que, en mi opinión, con los ángeles sucede algo muy parecido a lo que sucede con nosotros. Nosotros, que hemos estado en este valle por algún tiempo, sentimos que estamos en nuestro hogar, en un lugar escogido por Dios, una morada secreta, rodeada de montañas, protegida por barreras naturales, donde estamos apartados del mundo y habitamos, por así decirlo, en un pequeño mundo propio. Sabemos que el mundo se opone a nuestra doctrina. Ahora bien, si a alguno de nosotros se le requiriera salir entre las naciones, un espíritu de devoción patriótica hacia los intereses del reino de Dios nos impulsaría a renunciar a los placeres de la vida doméstica, para ganar una corona de gloria y brillar como estrellas en el firmamento por el siglo de los siglos. Mientras que, si solo consultáramos nuestros sentimientos e intereses personales, diríamos: ojalá pudiéramos quedarnos en casa y no salir a ser golpeados por un mundo frío y sin corazón. Preferiríamos permanecer con nuestros amigos, disfrutar del calor de su buena voluntad y favor, y vivir tranquilamente mientras avanzamos por la vida. Pero salir al mundo y enfrentar sus burlas y desprecios solo se hace por la causa y el reino de Dios. Y por esta causa no solo anhelamos ir a las naciones de la tierra, sino también hacer todo lo que se nos mande hacer. Miren a los ángeles del cielo.
Si hay tantos millones de ellos y manifiestan tal interés por el bienestar de los mortales, ¿por qué no vienen y nos visitan más a menudo? Tal vez tengan el mismo sentimiento respecto a venir a esta tierra que nosotros tendríamos al ir a las naciones del mundo. Si son enviados, irán, pero si no son enviados, es muy probable que se queden en casa, tal como nosotros lo haríamos. Si somos enviados, iremos. Si no somos enviados, estaremos contentos de quedarnos en casa. Supongo entonces que ese es también su sentimiento. Por eso se ha vuelto proverbial en el mundo que las visitas de los ángeles son pocas y muy espaciadas. Permítanme observar también que cuando un siervo de Dios, revestido con el espíritu de su llamamiento, entra en una casa, un pueblo o un país, sienten inmediatamente el espíritu que prevalece en ese lugar o entre ese pueblo. Por ejemplo, si llega a las costas de una tierra extranjera, en el mismo momento en que sus pies pisan su suelo, el espíritu de ese lugar presiona su corazón. Lo percibe. Y si el espíritu que reina en ese país es diferente al espíritu de Dios, lo siente como algo doloroso en su corazón. Es por este principio que el Salvador dijo a sus discípulos: en cualquier casa donde entréis, decid primero, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Así, cuando un siervo de Dios entra en un lugar extraño y siente allí al Hijo de paz, que su paz repose sobre ese pueblo, esa casa y esa ciudad. Pero si percibe que allí domina un poder contrario, su paz debe volver a él y debe seguir su camino después de haber cumplido fielmente su deber. Recuerdo una vez en cierto lugar de Inglaterra, cuando viajaba con el hermano Hubert C. Kimball, era en un pequeño pueblo rural llamado Chatburn, donde la gente era humilde, sencilla y honesta. Amaba la verdad y la buscaban. Cuando llegamos allí, sus corazones y sus puertas se abrieron para recibirnos a nosotros y a nuestro mensaje. ¿Cuáles fueron nuestros sentimientos? Sentimos que el suelo sobre el cual estábamos era muy sagrado. Y el hermano Kimball se quitó el sombrero, caminó por las calles, bendijo el país y al pueblo, y dejó que su paz reposara sobre ellos. Esos eran nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dispuesto a recibir la palabra de nuestro testimonio y a recibirnos a nosotros por causa de Cristo. También hemos estado en otros lugares donde en el mismo momento en que se mencionaban nuestros nombres y se sabía que estábamos en una casa, se manifestaba un espíritu similar al de los días de Lot, cuando el ángel llegó a su casa para advertirle que huyera de Sodoma, porque inmediatamente se levantaba una multitud y exigía que los extranjeros les fueran entregados. Hemos estado en lugares donde una turba exigía que nos entregara, pero fuimos protegidos por amigos, y Dios siempre abrió un camino de escape para nosotros. Donde quiera que haya un espíritu en armonía con el Espíritu de Dios y una lealtad al reino del Altísimo, allí encontrarán una bienvenida sincera y ustedes estarán contentos de ir a ese lugar. Si nosotros, cuyas sensibilidades están entorpecidas por este velo de carne que nos rodea, tenemos discernimiento para distinguir dónde está el Hijo de paz, ¿no creen que los ángeles, que no están limitados como nosotros, cuyas sensibilidades son más agudas que las nuestras, cuando se acercan al mundo, saben dónde está el Hijo de paz? En los últimos días, dijo el Señor, por medio de uno de los antiguos escritores, quitaré la paz de la tierra, y se matarán unos a otros. Y se le dio una gran espada al que montaba el caballo rojo, y las naciones estarán armadas unas contra otras. Los ángeles no se sienten inclinados a descender a este mundo debido a la frialdad del espíritu que reina en él. Preferirían permanecer en el cielo, alrededor del trono de Dios, entre un orden superior de inteligencias, donde pueden disfrutar de vida, paz y la comunión del santo. Cuando son enviados, vendrán, pero ya están bastante avanzados entre aquellos que vencen. Estas son algunas de las razones por las cuales no se mezclan con nosotros, por las cuales no podemos verlos.
Pero permítanme decirles, hermanos y hermanas, que si estamos unidos como el corazón de un solo hombre, y esa unión general de espíritu y de mente está firme, puesta en el Señor Jesucristo, atraeremos inteligencia celestial por el Espíritu de Dios, o por medio de los ángeles que rodean el trono del Altísimo. Es como un cable eléctrico por el cual la inteligencia viene del cielo a los mortales. Solo es necesario que la palabra sea pronunciada, y su poder se siente inmediatamente en cada corazón. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Deseamos alguna vez ver el tiempo en que podamos retirarnos de las escenas de la vida cotidiana al templo de Dios y no salir más? ¿Esperamos un periodo de esa clase? Sí. Cuando seamos hechos columnas en el templo de nuestro Dios, sabemos que cuando una columna es colocada en un edificio, se coloca para permanecer. Las columnas no se quitan con frecuencia. Todas las columnas se consideran permanentes, no deben ser removidas, porque quitarlas pone en peligro la seguridad del edificio. Para ser hechos columnas en el templo de nuestro Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos vencer. Debe observarse que la disposición tan común en el corazón de muchos de desobedecer al consejo de sus superiores debe ser vencida, debe ser derrotada y puesta a nuestros pies. Debemos decir que no hemos venido para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos envió. Hemos venido para hacer la voluntad de aquel a quien hemos prometido nuestra fidelidad, para sostenerlo como nuestro líder, legislador y vidente. Debemos vencer la inclinación a rebelarnos ante esa idea y llegar a una completa sumisión y unión de espíritu. Oh, dirá alguno, ¿cómo se ve esto? ¿Ser esclavos? ¿No tener mente ni voluntad propia, sino ser absorbidos por la voluntad de otro y así convertirnos en herramientas, máquinas, esclavos y no hombres libres e independientes como las demás personas? Pues bien, mis queridos amigos, les diré cómo fue en el cielo. Hubo una vez en el cielo una disposición que prefirió ser lo suficientemente independiente como para trazar su propio camino. Los ángeles rebeldes lo intentaron. ¿Y qué fue de ellos? Lucharon contra el trono de Dios y fueron arrojados abajo, reservados en cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Sí, allí están reservados. Y esa es su gloria. Y ese es su honor, el que obtuvieron por ser independientes y declarar su independencia en la presencia de Dios. En lugar de obtener alguna ventaja de ese proceder, descendieron hacia su propia recompensa. Mencionaré ahora un pensamiento expresado por el apóstol Pablo, que muestra que nosotros estábamos allí cuando se llevó a cabo aquella notable controversia, y sin duda tomamos parte activa con aquellos que sostuvieron el trono de Dios. Por eso se nos permitió venir a este mundo y tomar cuerpos. Los diablos que cayeron no recibieron ese privilegio. No pueden multiplicar su descendencia, gloria a Dios, no pueden hacerlo, mientras que nosotros sí tenemos el poder de multiplicar vidas. Esto es lo que los llena de ira. Dice Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿Es posible que estos élderes y siervos del Altísimo que van por las naciones tengan gran poder para juzgar a las naciones de la tierra? Algunos dirán, Dios lo hará, no el hombre. Por ejemplo, si yo construyo una casa, se dirá que yo la construí. Del mismo modo, se dice que Salomón edificó un templo. Pero, ¿creen que Salomón extrajo la piedra y la colocó con sus propias manos? No. Él dio las instrucciones y otros realizaron la obra. Pero aún así se dice que Salomón edificó el templo. De igual manera, Dios juzgará al mundo. El gobernante todopoderoso instruirá a sus siervos para hacerlo, y los santos darán la gran decisión, y las naciones que los han perseguido tendrán que inclinarse ante su palabra. ¿Qué dice nuevamente el buen libro? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibí de mi Padre.
¿No esperamos vencer y tener poder sobre las naciones? Sí, dice Pablo que los santos juzgarán al mundo. Y no solo eso, sino que también juzgarán a los ángeles. Pero, dirá alguno, yo pensaba que los ángeles eran mayores en poder que nosotros. ¿Es posible que nosotros, siervos de Dios, vayamos a juzgar a los ángeles? Seguramente se están exaltando por encima de todo lo que se llama Dios, porque Dios es quien juzgará al mundo. Porque no recordamos ahora nada de lo que ocurrió antes de que tomáramos estos cuerpos. Cuando los dejemos, recordaremos todo. Las escenas de aquellos primeros tiempos estarán tan claras ante nosotros como lo estuvo el sol esta mañana cuando se levantó sobre las montañas. Entonces los santos dirán a sus hermanos caídos: ustedes estaban bajo el mando de Lucifer y lucharon contra nosotros. Nosotros prevalecimos y ahora nos corresponde pronunciar sentencia contra ustedes. Espíritus caídos han sido reservados para esta condenación y encadenados. ¿Con qué cadena? Con la de no poder multiplicar su descendencia. Se le impusieron límites que no podían sobrepasar. Nunca se les dijo: id al infierno y multiplicaos. Pero al hombre sí se le dijo: id y multiplicaos sobre la tierra. Allí se fijaron límites que ellos no podían traspasar. Y esto es lo que los llena de ira. Esto se convierte para ellos en un infierno, porque no pueden hacerlo. Ven la superioridad de los santos que guardaron su primer estado y sienten envidia. Y entonces corresponde a los santos pronunciar sentencia sobre ellos. Los santos juzgarán a los ángeles, incluso a aquellos espíritus que no guardaron su primer estado y han estado por mucho tiempo en cadenas, como criminales que permanecen en prisión esperando su sentencia. Será prerrogativa de los siervos de Dios pronunciar una decisión sobre ellos, y no solo sobre ellos, sino también sobre el mundo con el cual han estado asociados, y teniendo en sí el poder judicial y el poder del testimonio, tendrán autoridad para juzgar y decidir, porque los santos juzgarán al mundo. ¿Cómo se sentirán los impíos cuando se levanten en el último día o en algún día sea el último o uno intermedio? ¿Cómo se sentirán cuando vean quizá a alguien a quien persiguieron, a alguien a quien mataron por impostor o porque dijeron que lo era, cuando vean a esa persona exaltada en el tribunal del juicio y ellos mismos compareciendo ante él y obligados a escuchar de sus labios su sentencia? Tristemente descubrirán su error. Dice el Salvador: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No lo conocieron a él, ni tampoco conocieron a sus discípulos. Bien dijo el Salvador en una ocasión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No comprendían el poder que estaba depositado en el pecho de su víctima. Pero cuando llegue el día de su ira, dirán a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No será solamente el Cordero quien vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, sino también sus ángeles y los santos que los han precedido. Ellos son los que vendrán con él. Miriadas de espíritus vendrán como llevados por el aire hacia las frías regiones de la tierra, para llamar a los hijos de los hombres a rendir cuentas por sus obras. Ahora bien, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. ¿Desean vencer en ese espíritu ambicioso del mundo que siempre arde por ser independiente, es decir, autosuficiente y orgulloso? Venzan eso y sometan todo poder y facultad del alma al poder del Altísimo y estarán seguros. ¿Qué más deben hacer? Deben vencer esa incansable disposición a obrar mal, a aprovecharse del prójimo para adquirir para sí mismos un paraíso o cielo en este mundo. Aún en su estado caído, recuerden una cosa: si desean ser libres de la maldición, ustedes saben que se ha dicho: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, ¿quién podrá salvarse? El Salvador respondió: para los hombres esto es imposible,
pero para Dios todo es posible. Permítanme mostrarles la filosofía de esto. ¿Por qué es imposible para un rico entrar en el reino de Dios? Dios dijo al principio, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, la tierra y las cosas terrenales están bajo maldición. Ahora bien, el hombre que posee más de ellas posee también una mayor porción de esa maldición. Por lo tanto, si un hombre adquiere muchas cosas terrenales, adquiere también gran parte de esa maldición. Porque los que quieren enriquecerse pasan por muchos dolores, endurecen su corazón y su rostro, y oprimen al pobre para obtener riquezas. Y cuando finalmente las han adquirido, ¿qué han obtenido? Es algo parecido a una bola de hierro al rojo vivo en las manos de un niño. Quema. Lo han adquirido, pero junto con ello han recibido una gran maldición. Por eso es difícil que tales personas entren en el reino de Dios. La puerta es estrecha y la maldición es ancha. Por lo tanto, si desean entrar por esa puerta, deben despojarse y quedar libres del amor por los bienes de este mundo. Recuerdo una hermosa ilustración de esto en la historia del rico y de Lázaro. El pobre lleno de llagas que yacía a la puerta del rico. Allí estaba el rico vestido de lino fino y que cada día vivía en gran lujo. Pero llegó el día en que murió y fue al infierno, y vio a Abraham a lo lejos con aquel mismo pobre Lázaro en su seno. Entonces el rico dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Había sido humillado hasta el punto de aceptar una sola gota de agua de Lázaro, quien cuando yacía a la puerta del rico, estaba dispuesto a comer las migajas que caían de su mesa. ¿Cómo se había invertido la escena? Abraham, con los sentimientos bondadosos de su padre, pero también con la justicia y dignidad propias de los rectos, dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Su brazo era demasiado corto para alcanzar siquiera esa gota de agua, porque hay un gran abismo establecido, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La escena había cambiado. Esto es suficiente para advertirnos y para hacernos seguir el consejo del Salvador. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo deberíamos desear ser ricos? Cuando la maldición sea quitada de la tierra. No queremos la tierra mientras esté bajo maldición, porque maldita será la tierra por tu causa. Que el mundo, que ama más las tinieblas que la luz, sea heredero de la maldición, si así lo desea. Pero no permitamos que nosotros la busquemos con corazones demasiado codiciosos, hasta que la maldición sea quitada. Y cuando la maldición sea reprendida y la tierra experimente un cambio tal que brille por los siglos de los siglos, y allí no haya más noche, entonces podremos poseerla y nos hará bien. Es como esto. Decimos que el trigo y la cebada son excelentes cuando los usamos en su estado natural, pero cuando extraemos el espíritu de estos granos y lo bebemos, embriaga. Cuando se usan en su estado natural, producen pan que da vida al cuerpo, mientras que en el otro estado destruyen. Así también la tierra, cuando la maldición sea quitada, sostendrá una vida eterna. Aunque la figura no es completamente exacta, sirve para ilustrar el principio. El Salvador no dijo que los santos heredarían la tierra mientras estuvieran bajo maldición, sino que dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Él no les dará algo que los destruya. Más bien, deben esperar hasta que la tierra haya cumplido la medida de su creación. Entonces el ángel levantará su mano al cielo y jurará que el tiempo no será más. ¿Qué sucederá entonces con la tierra? Pues dice el profeta que temblará de un lado a otro como un borracho y será removida como una cabaña, y su transgresión pesará sobre ella y caerá y no se levantará más. Si la tierra cae, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Decidme, hombres sabios, filósofos, ¿acaso el planeta más grande y poderoso no la atraerá, vaya hacia arriba o hacia abajo? Porque los cuerpos mayores atraen a los menores. Si la tierra cae,
y no ha de levantarse más, será removida de su órbita actual. ¿A dónde irá? Dios dice que reunirá todas las cosas en una sola. Entonces reunirá también la tierra y todo lo que hay en ella en un mismo lugar. El recogimiento será en una escala mucho mayor en el tiempo venidero, porque dentro de poco las estrellas del cielo caerán. ¿Hacia dónde irán? Se reunirán en un gran centro y habrá una gran constelación de mundos. Oro para que podamos estar allí y brillar entre esos millones de mundos que serán estrellas en la corona del Todopoderoso. La tierra tendrá que ser removida de su lugar y tambalearse como un borracho. La verdad es que tendrá que dejar el antiguo camino por el cual ha recorrido en tiempos pasados y abrir un nuevo sendero. Y dice el Señor, sube acá. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues llevarla a un lugar donde el sol brille continuamente sobre ella y donde ya no habrá más noche, y la mano de Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Sube acá, oh tierra, porque quiero que los santos que han pasado por mucha tribulación sean glorificados contigo, y entonces daré a la tierra a los mansos. Quitaré la maldición de ella, reprenderé al destructor por causa de vosotros, y pondré todas las cosas bajo vuestra sujeción, y moraréis en luz eterna. Ahora tenemos mitad día y mitad noche, pero les digo que no siempre será así, porque allí no habrá noche. Ahora tenemos un solo sol que brilla sobre nosotros, pero cuando la Tierra sea sacada de esta órbita, entrará en contacto con los rayos de otros soles que iluminan otras esferas. Sus rayos deslumbrarán nuestra Tierra, y la gloria de Dios reposará sobre ella, de modo que ya no habrá más noche. ¿Es posible entonces que existan mundos reservados en una noche eterna, en un eclipse perpetuo girando en la sombra? ¿Cuál sería su propósito? Sería en el lugar de aquellos que aman más las tinieblas que la luz, y a ellos les diría, apartaos de mí, malditos, a las tinieblas de afuera. Hay planetas que giran en oscuridad eterna, para que ustedes que aman las tinieblas más que la luz, vayan y encuentren allí su propio hogar. Hay un lugar preparado para cada persona sin importar cuál sea su carácter. Dice el Salvador, voy a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar para cada uno. Hay un lugar para todo el que llega a este valle, si tan solo puede encontrarlo. Así también hay un lugar en aquel mundo para cada persona. Pero el que venciere le daré poder sobre las naciones y será columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. Si hay algo en este mundo que mi alma desea más que cualquier otra cosa, es que yo pueda vencer y ser hecho una columna en el templo de mi Dios, y permanecer en casa dentro de una sociedad que continuamente fortalece mi espíritu y anima mis sentimientos con aquello que es afín a cada principio de mi naturaleza. Permítaseme disfrutar de su noble presencia, vivir en su afecto, morar para siempre en medio de su compañía y no salir jamás de allí. Y que Dios, en su misericordia, nos ayude a todos a vencer todo obstáculo, a soportar las dificultades como buenos soldados del Cordero y a morar eternamente en las mansiones de luz, lo cual ruego que Dios conceda por causa de Cristo. Amén.